Hola, esto es Mandarax, en un episodio que les vamos a hablar de nalgas. Glúteos. Mandarax es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo, lo hacemos junto con nuestros productores, que son Sonoro, pero sobre todo lo hacemos con el apoyo de nuestros Patreons, que son personas que mes a mes están suscritas a nuestro Patreon, que es patreon.com/Mandarax. Obtienen ciertos beneficios, como que nos ven grabando en vivo, hay un chat de Telegram, tenemos reuniones cada cierto tiempo, presenciales y por Zoom, votan por episodios, en fin, reciben un newsletter, muchas cosas, y sobre todo el beneficio de saber que Mandarax existe gracias a esas personas. En el programa de hoy vamos a hablar de las nalgas, esa parte exterior de la anatomía de la mayoría de los mamíferos, y vamos a platicar, por ejemplo, de qué están compuestas las nalgas. ¿Qué hay adentro de esas bolas? Sí, ¿Y por qué? Es decir, la sí, evolución de las nalgas humanas, que son unas nalgas muy particulares en el reino animal. sí, que sirven para cosas como correr y cuestiones que hace la gente que es muy fit, pero que sirven también para un montón de otras cosas, como para poder levantarte del baño, ¿no? Muy importante. Y luego vamos a hablar de una de las preguntas del millón, que es que ¿por qué las mujeres tenemos en promedio nalgas más grandes que los hombres? O sea, más grasita en las nalgas. ¿Y cómo se ha malinterpretado esto para tratar de explicar por qué las mujeres tenemos nalguitas más grandes en promedio que los hombres? Sí, vamos a hablar de uno de mis archienemigos, que es la psicología evolutiva, así que esa Sí, parte está muy buena. sí. Pueden ver a Alejandra odiar en tiempo real. Y ahí se va a acabar la primera parte de este programa que vamos a dividir en dos. Sí, la próxima semana tendremos para ustedes la segunda parte, pero por lo pronto, sobre esta primera parte, si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @mandarax, en Instagram como @lasmandarax y facebook.com/mandarax lo explica todo. Pues yo creo que todo mundo sabe que son las nalguitas. Hemos agarrado algunas, las nuestras, para empezar. Yo, Exacto. yo a veces las agarro porque siento que son suavecitas y está bien como, Las tuyas como ir, propias. sí, para ir viendo cómo están, cómo se El sienten. estado actual de la nalguita. Exacto. Siento que es importante monitorearlo y el espejo miente, las manos no. Para quien quiera una definición de las nalguitas, son estas partes del cuerpo, porque son dos porciones de, no nada más de los seres humanos, sino de la mayoría de los mamíferos, de todos los mamíferos nalgados, digamos. Mamífero nalgón, No, porque no todos son nalgones, solo nosotros somos nalgones, que es claro, algo interesante, ajá. Pero claro, bueno, claro, estas claro. partes de la anatomía exterior que van por atrás, que son dos, que son redonditas, que están justo pues como atrás de la pelvis, que en los seres humanos pues están, es la parte que está entre la espalda baja y el perineo. El niés, El ni es como tal. Ujú. ese es su nombre formal, Ajá. por Y si yo no lo sabían. hace unas semanas me lastimé la espalda baja y por eso pensé en las nalguitas, porque justo las nalgas son súper importantes para no lastimarse la espalda baja, ¿Verdad? lo cual vamos a contar más adelante. Ujú. Entonces, nalguitas tienen obviamente piel, bonita piel, ajá, y abajo tienen que su grasita y luego tienen el músculo como tal. Tienen tres. Músculos glúteos máximos, glúteos medios y glúteos mínimo. O sea, los glúteos. Como se les llama Ajá. oficialmente. ¿Y usted piensa que quizás sus nalguitas han sido desfavorecidas en la repartición de nalguitas por parte De Dios. de la ruleta de la repartición de cuerpos? Del Dios de las Pero, nalgas. exacto, el dios de las A ti, nalguitas, a el ti dios te del tocan, booty, a ti no. exacto, el dios del booty que repartió a las Kardashian más y a nosotras menos, no nos dejó desvalidos, porque los glúteos máximos, no importa qué Kardashian seas, son los músculos más grandes del cuerpo humano. O Sí. sea, los más, de todos nuestros músculos, nuestros glúteos máximos, no importa qué tan planas sean sus nalguitas, son el músculo más grande de su cuerpo y tienen muy importantes funciones, como básicamente extender el muslo y moverlo hacia atrás, lo que nos da fuerza para hacer cosas como correr, como subir escaleras, y lo Como que les casi da, todo. O sea, sí, sentarte en la taza del baño. ajá.
Y es lo que les da su formita. Gluteus maximus es responsable de la redondez, la formita, la Redondita. nalguita. Ujú, Ese. ujú, ujú. En otros primates no humanos, son el medius y el minimum el que hacen la mayor cantidad de las funciones en las que nosotros pues dependemos mucho del maximus. Entonces, su gluteus maximus no es tan importante como el nuestro y por lo mismo no se desarrolla tanto y por lo mismo otros primates no humanos no tienen booty, O sea, su glúteos máximos no es nada máximos. El máximos nada es el maximus. humano. Ujú. Ujú. Y sí, si se fijan, si han visto alguna vez así como un gorila de espaldas, cero tienen alguita. O sea, No, están no como tiene. súper planos. Ujú. Ujú. Entonces, a ver, entonces nuestros glúteos, sobre todo el glúteus maximus, pues como ya dijo Leonora, tiene muchas funciones súper importantes. O sea, no nada más como sentarte y en el excusado y trepar cosas y correr, sino literalmente la postura. O sea, estar de pie con una buena postura. Luego que se te cayó algo y te agachas, bueno, agacharse también. Mantener cuando estás justo parado o parada, pues las extremidades extendidas, mover o sea, el cuerpo hacia adelante, o sea, los extensores de la cadera para caminar. Está en medio del cuerpo, literal. Entonces conecta como el torso con las piernas, lo cual es básicamente importante para casi todo. Sí, no Ujú. había pensado que son el medio, claro. Sí. Están muy centraditas. Ajá. Además de la grasita como tal, que es lo que hace que sean squishy, y los músculos, está pues básicamente toda esa estructura pegada a la pelvis del cuerpo, ¿no? Y es la pelvis la que le da la forma característica a nuestras nalguitas por cómo están acomodados en relación con ella. Y hace sentido que no sea exactamente igual la forma de nuestras nalguitas con la de otros animales que también tienen nalguitas, porque nuestra pelvis, particularmente ese juego de huesos, ha tenido muchos cambios en los últimos como 6 millones de años. Y por lo mismo, pues ha resultado en esto tan particular y tan apretujoncito. Siento que te gustan mucho las Me nalguitas. gustan. Sí, o Sí. sea, porque claro, glúteos máximos sí es como el músculo más grande y es o sea, es mucho más grande que en todos los demás animales, pero el que sean así como paraditas Ujú. no es solo responsabilidad de que el músculo esté agrandado, sino No. es la pelvis, tal cual. Para eso hay que entender la anatomía de la pelvis. Entonces, imagínense una pelvis humana, seguro han visto por ahí una foto, tiene tres partes. Dos que son como los huesitos, que justo a veces son sexys también. Son Los muy, huesitos sí, de son la muy, pelvis. Sí, 100%. sí. Ajá. Ese es una Sí. parte un huesito, otra parte otro huesito y el sacro, que está por atrás. Que Luego, es el los, que es cuando te pegas de repente, no, no la colita, colita, no pero el la parte coxis, de sino más arriba. abajo. Ajá, sí. Sí. Entonces, luego, los huesitos sexys de la pelvis, a su vez, se componen de tres huesos, que son el hueso ilíaco, que justo el hueso ilíaco es como lo que más sale ahí, el hueso isquial y el pubis. El pubis está como pues más hacia en medio. Y entonces estos huesos, porque cuando ves una foto de una pelvis dices, pero yo ahí solo veo un huesote, ¿no? Ujú. Como- Es porque se fusionan durante nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, entonces sí ya se hacen como pues, una sola cosa. En la diferencia entre tener nalguita de gorila o nalguita de ser humano, quien es más importante son los huesos ilíacos, es el hueso ilíaco. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense un changuillo, un chimpancé, nuestro pariente más cercano. El hueso ilíaco, los huesos ilíacos en los chimpancés son más bien como muy aplanados, como una tortilla. Y además la parte así como más plana está como volteando, está como volteando un poquito hacia atrás. No como la nuestra, que está volteando justo como hacia adelante, que es como un tazoncito. Si lo voltearas de como está, si ahorita estás sentado y te pusieras boca arriba, la pelvis se hace como un tazoncito. En Y los se hace. chimpancés, ajá, en los chimpancés no, está como plana, o sea, sería como un plato plano. Entonces, este tazoncito de nuestra pelvis y su tamaño también se cree que está relacionado con nuestra evolución, que justo nos separamos además del linaje de los otros primates hace más o menos 6 millones de años. Entonces, esta forma como de cuenquito de nuestra pelvis
muy probablemente se relacione a que caminamos en dos patas y eso entonces empezó a reorganizar pues un montón de cosas de la anatomía de nuestro linaje humano, entre ellos pues los músculos de las nalguitas que hicieron que pudiéramos caminar en dos patas derechitos. Si bien nuestros glúteos medium y minimum no son tan importantes como lo son en otros primates para cuestiones de movimiento básico, sí sirven, nada más como aclaración. O sea, no todo depende del glúteos máximos. Nuestros glúteos menores, lo que hace es que nuestras caderas no se vayan para el costado cuando, por ejemplo, nos recargamos en una sola pierna, que pasa básicamente cuando das cada paso. Si piensas que Ajá. cuando das un paso levantas una pierna y te quedas parado en la otra y vas intercalando esto, si no tuviéramos fuerza en nuestros glúteos medios y mínimos, nuestras caderas se nos irían de lado y eso no está bien. Sí, no, no podremos caminar bien. No, y por lo mismo, pues su función es principalmente la de darnos estabilidad. Y Ujú. esto es lo que le podemos agradecer a nuestros huesos ilíacos, que como que cambian dónde están esos músculos en función de nuestro acomodo de nuestros glutecillos y son los que permiten que cumplan su función de darnos esa estabilidad cuando caminamos y hacemos pues todo. Ujú. Entonces, a ver, ya dijimos que es importante la forma de la pelvis, los músculos, obviamente, los tres que están ahí, pero también, bueno, y sí, los huesos, pero mucho de las nalguitas es la grasita. Es. Y la grasita también es bien importante para nuestras nalguitas. Y también probablemente tenga que ver con el hecho de que somos animales bípedos, de que caminamos en dos patas de manera totalmente erguida. ¿Por qué? Es que es como aquí que todo se conecta. Porque, a ver, sabemos que además de ser nalgones, somos cabezones, ¿no? O sea, los Muy, seres humanos, sí como en somos. comparación con las otras especies, tenemos cerebros bastante grandes para el tamaño de nuestro cuerpo. Y estos cerebrotes usan un montón de energía. Nuestro cuerpo guarda energía, la grasa es un reservorio de energía, literal. Entonces, pero a la vez, pues no somos como un animal con demasiada grasa, como por ejemplo lo sería una foca. O sea que sí tienen muchas reservas de energía, pues porque viven en ambientes fríos. Yo ando muy foca últimamente. Solo quiero compartirles eso. Y se te van las nalguitas. Güey, se me va un poquito las nalguitas. Eres afortunada. Pero Sí, bueno, entonces este hecho, o sea, como de que, a ver, necesitamos guardar mucha energía porque tenemos unos cerebrotes, pero al mismo tiempo, en realidad, en nuestro cuerpo comparado con otros animales, no tenemos tantas reservas de grasa, ha llevado a ciertas personas, científicos y científicas, a proponer que justo las nalgas, la grasa de las nalgas, es ese lugar en el que se guarda la energía por si en algún momento no tenemos suficiente y podamos seguir viviendo. sí, hace sentido. Sí, Sí. 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 Em, no todos son rosas, sin embargo, no todo es tan fácil como este cómodo modo de organizar nuestra grasa y nuestros músculos y nuestros huesos pélvicos para tener estabilidad y fuerza y poder de repente salir corriendo en caso de ser fitness y o estar siendo perseguido por un depredador. No, O perrear. correr hasta el piso, Ah, hasta el ajá. piso. También hay los contratiempos que vienen de tener un booty como lo tenemos los seres humanos. Es un acomodo que permite muchas cosas buenas, pero también lo que favorece es un cochinero. Y es un cochinero, pensamos, Basically. basically, si pensamos, ¿para qué usamos las nalguitas tanto del día? Que es para sentarnos en la taza del baño y permitir que a través de ellas salgan nuestros desechos, ¿no? Porque al final, Especialmente la kakire. exacto, pues son como unas compuertas que protegen el orificio del cual sale la popi. Entonces, como, eh, O sea, como imagínense un no, perro cuando un perro hace caca. exacto, tienen un ángulo distinto en sus nalguitas con el ano y pues básicamente todo lo que sale de ahí en un ángulo que va como hacia afuera. Nosotros no solamente no tenemos este ángulo que va hacia afuera, sino que tenemos los cachetotes de las nalguitas que están bloqueando
todo ángulo que pudiéramos tener. Entonces, en esta línea recta, que es la que tiene que atravesar la popó para salir, pues hay mucho tocar las paredes de las nalguitas en el camino. Entonces se hace un cochinero. Lo nuestro no es el modo más eficiente en términos de limpieza de usar nuestras nalguitas para ir al baño, pero pues así pasa por cómo está acomodado nuestro traserito y nuestros huesitos y nuestro caminar en dos patas. Y esos cachetitos que nos dio la Mm, evolución, sí, que nos dio la evolución y que gracias por nada. actualmente, ajá. Bueno, no, Sí, porque sí son bonitas, ya sí son, quedamos sí que son son, bonitas, sí son ajá, sí, bonitas. sí. Este, pero sí, sí son, o sea, sí es, creo que es bastante claro que sí es una adaptación el que tengamos las nalgas, en particular el glúteo mayor tan grande. O Sí. sea, si comparamos otra vez con los chimpancés, el tamaño del glúteo mayor en humanos es 1.6 veces más grande comparado con el tamaño del cuerpo, ¿no? Con la masa corporal. Y el glúteo mayor es 18.3% del total de la musculatura, de la masa muscular de las caderas en nosotros, y en chimpancés es 11%, en gorilas es 13%. O sea, sí es mucho mayor en nosotros. Si la evolución tuviera una intención, su intención habría sido hazlos más nalgones. ¿Por qué? Se lo preguntarán. Pues para que podamos caminar en dos patas. Básicamente esto es como la hipótesis más creída por ¿Está? parte de los biólogos evolutivos que se sientan en sus casas a pensar sobre traseros, porque hay gente Con que hace eso. evidencia, pero con Con evidencia. evidencia, claro. Sí, porque todos pensamos un poquito en traseros todo el tiempo. La Ajá. diferencia es los que lo hacen de modo profesional y los que lo hacemos de modo como solo recreativo. Entonces, esta gente que lo hace de forma profesional lo que piensa es que el hueso pélvico que está curveado, que nos da esas nalguitas prominentes, probablemente se fue desarrollando cuando nuestro peso se empezó a mover hacia arriba y nuestras necesidades musculares empezaron a cambiar. Al parecer, si teníamos músculos más masivos en el área cercana a las nalguitas, podíamos correr más rápido, tener más resistencia para correr también, y nos hace poder correr largas distancias sin lastimarnos de manera muy estable, que al parecer era algo que necesitábamos un montón en el pasado. Correr mucho para que no nos alcanzaran los malos. Comer mucho, treparnos a cosas, ¿no? Exacto, sí, sí. Porque una de las cosas que se han visto en investigaciones es que esta evolución de las nalgas humanas no solo es para el bipedalismo, o sea, para caminar erectos. De hecho, lo que más se cree es que es tal cual para correr y hacer cosas que actualmente ya nadie hace más que la secta fit, o sea, como escalar y trepar cerros, ¿no? Qué raros. Pero sí Ujú. lo hacen. Ajá. Sí, lo hacen, ¿Por sí. qué se cree esto? Bueno, porque como ya vimos, el gluteus maximus sí es como muy claro que ha tenido grandes cambios en nuestro linaje y que ese grande, sobre todo un gran cambio que es que está bien grandote. Entonces, desde hace mucho tiempo, o sea, desde el siglo XIX, había gente muy clavada con las nalgas de manera científica. Hablaremos de eso mucho más en el pilón. Una de Ujú. estas personas era Cuvier, de quien ya hablamos en otros programas como Celebrity Deathmatch, porque era un señor muy enojón. Muy Bueno, y muy cool. importante. Sí. Un naturalista francés del siglo XIX súper importante. Entonces, Cuvier y otra de su banda que estudiaban la anatomía de las especies dijeron, bueno, pues sí está, o sea, sí está particular que esté tan grandota las nalgas de los seres humanos. Esto entonces es una adaptación, pensaron, o sea, es algo que les sirve para caminar o para mantener la postura erguida. Y como que la idea se quedó ahí durante mucho tiempo, hasta que llegó gente más o menos recientemente y dijo, bueno, ¿por qué no lo ponemos a prueba, no? O sea, porque pues sí tiene lógica, pero muchas cosas tienen lógica y no son ciertas. Y justo cuando lo ponen a prueba, se han dado cuenta de que al caminar, o sea, caminar así normal, a un paso normal o al estar parados, pues sí tiene poca actividad el gluteus maximus, pero no tantísima. O sea, no es que sea súper importante para eso, sino que más bien cuando ven que está más activo es cuando las personas están trepando, o sea, escalando, corriendo y otras actividades que involucran que el tronco del cuerpo esté estable mientras que se flexionan la parte de abajo del cuerpo, o sea, las piernas. Si usted se pregunta cómo es que los investigadores que piensan en las nalguitas de manera profesional y académica
hacen sus pruebas para ver qué está pasando en ellas cuando están en acción, digamos. Una de las técnicas que se han usado para medir qué está pasando en los músculos de los glúteos cuando hacemos qué es una cosa que se llama electromiografía, que es que te ponen básicamente electrodos en los músculos y estos electrodos cachan las señales eléctricas de los músculos cuando se relajan y se contraen. Entonces nos arrojan datos sobre literal cuándo los músculos se están activando y cuándo no están trabajando tanto, por si usted quiere Entonces, ser un profesional de las nalguitas. Esto es lo que va a hacer seguido. entonces, no es que esto sea como un asunto ya sellado de que sí, de que nada más, o sea, de que lo que llevó a la evolución de nuestras grandes nalgas sea correr y escalar, porque también se ha visto que están el glúteos maximus involucrados en otras actividades, como por ejemplo, perrear. De Lo que mucha ahora se, importancia evolutiva, sí. Lo que ahora sería perrear, pero que en el pasado, hace 300,000 años, hace millones de años más bien, era como agacharte y buscar comida en el suelo, como rascar para sacar, desenterrar un rábano. Eso, no sé, como hacer un squat. ¿Cómo se dice squat en español? Una Una sentadilla. sentadilla. Ajá. En donde sí requerías, pues, como un punto de apoyo y fuerza para levantarte de la sentadilla, o de cuando estás perreando, que mantuviera estable la parte de arriba, el tronco, porque si no, pues te lastimas la espalda como yo, ¿no? Esto además, aunado a que probablemente también en el pasado, pues no es que estuvieran como nada más perreando o haciendo squats, así nada más, sino que cargaban cosas, por ejemplo, a las bendis o Claro. la comida que estaban recogiendo. O sea, era un squat con peso. Entonces, otra hipótesis de por qué nuestros glúteos máximos son mucho más grandes que en otras especies, pues es por eso, ¿no? Porque se necesita, o sea, por sí, la situación de una flexión de las piernas controlada con el tronco estable. Gente que hace ultramaratones y demás carreras insensatas que ocupan muchísima energía y tiempo y salud mental. Es probable que ustedes puedan correr estos ultramaratones gracias a su glúteo mayor. Agradezcanle directamente Glúteos porque máximos. Me encanta glúteos que se... máximos, porque gracias a sus glúteos máximos se ha pensado que es que los humanos somos tan buenos corredores de resistencia y distancias largas comparados con otros mamíferos en términos de cosas como velocidad y distancia. Sí, mucho de cómo corremos viene de las adaptaciones que tenemos por caminar en dos patas, pero hay ciertos músculos que están asociados a nuestros glúteos directo y que pues, tienen mucha relación con esto, como tendones de las piernas muy alargados, que ayudan a que podamos correr mucho tiempo y tener como mucha resistencia mientras corremos y que no sirven, como mencionaba Lita, que también se ha visto de partes de los glúteos y sus funciones no son tan importantes para caminar, pero sí para actividades como correr ultramaratones. Agradecele a su Conclusión, gluteus maximus. conclusión, si quieres un gluteus maximus que esté maximus, Ujú. caminar no va a servir tanto. No, Ujú. pero ¿qué tal unos squats? Unos squats, ¿qué tal Un que fin te de, unes a se- la secta fit y haces un un, Spartan? un fin de semana en el Mickey, perreando todo el fin, Exacto, desde el perreando todo el... miércoles hasta el domingo. uno de mis círculos del infierno. Cualquiera de las dos por separado y es medio círculo del infierno juntos ya. Güey, primero así, Spartan de mañana, Mickey de noche, para gluteus maximus maximus. Tienen que por favor ver esta transmisión en YouTube para ver la cara de horror puro que puso Alejandra pensando en su peor fin de semana de la vida. Ay, no, imagínate. No, 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 no. Mm. Una Wow. pregunta que Sí. seguramente surge por ahí, hablando del tamaño de las nalgas en humanos, pues es que si realmente las nalgas son más grandes en mujeres, porque parece que sí. De hecho, más bien sí. O sea, sí, en promedio las mujeres tenemos más grasa en esa parte del cuerpo que los hombres. Hips don't ¿Por lie. qué? Ujú, o sea, eso es un hecho, sí. Tenemos también grasa en otras partes del cuerpo más que los hombres, o sea, como en los muslos, en las caderas y pues sí, en las nalgas literal, ¿no? Por atrás. ¿Por qué? Bueno,
Mucha gente se ha preguntado esto porque les digo, la gente se interesa en las nalgas desde hace mucho Profesionalmente. tiempo. Sí. Y una de las principales ideas de hace mucho tiempo también, o bueno, que surgió hace mucho tiempo, es que son un rasgo, que son un carácter sexual secundario, ¿no? O sea que de alguna manera las nalgas femeninas, las nalgas de las mujeres son más grandes porque se han seleccionado así por algo que tiene que ver con el sexo. Que la selección sexual es una fuerza evolutiva importante en el reino animal. O sea, la idea básica probablemente ustedes ya la conocen, pero es que tanto los machos como las hembras preferimos ciertos rasgos que están vinculados a la fertilidad o a la habilidad de criar exitosamente a nuestras bendis. Y soleremos reproducirnos más con parejas que tienen unos de estos rasgos más presentes que los que no los tienen, ¿no? Y por lo mismo, estos rasgos que parece que están relacionados con estas ventajas paternales, ¿no? Tienen más posibilidad de pasar a las siguientes generaciones que los que no ofrecen estas ventajas. Es Una así. idea que suena muy lógica y muy bien, pero de Suena nuevo, muy bien. ¿dónde está la evidencia? Ok, ahí vamos. Entonces, hablando de las nalgas, pues, ¿cuál sería la ventaja de tener grandes nalgas, o sea, más grasa en las nalgas relacionado con esto que acaba de decir Leonora, en particular con la fertilidad? Ujú. Bueno, veamos otra especie, por ejemplo, a los chimpancés. Entonces, las hembras chimpancés, cuando están en el estro, es decir, en el periodo en el que son fértiles, pues sus nalgas sí cambian, o sea, se vuelven como más hinchadas. Hay algo visual que les informa a los machos, también hay otro tipo de señales, pero esta señal visual es muy importante, que informa a los machos que I'm hot right now y que está bien, que está chido. Consenso total. Yes mean yes. En humanos, el estro, esta ventana durante el periodo menstrual en el que las mujeres somos fértiles, pues no hay como una señal muy clara. De hecho, no hay una señal, ¿no? O sea, el Es estro secreto. está, sí, está escondido. Pasa, o sea, es algo que pasa hormonalmente internamente, lo cual es raro en el mundo mamífero. O sea, sí en el mundo mamífero hay bastantes señales para decir a los machos, hey, ahorita. En nosotros, los seres humanos, no es así. Pero entonces, según esta lógica, pues podría ser que nuestro linaje en algún momento fue así y por lo tanto, ahorita, aunque esa señal esté escondida, pues sea como una cosa que se nos quedó del pasado, de forma que los machos humanos, a los hombres, todavía asocien que tenemos como las nalgas grandes con que somos más fértiles. Idea, idea. Idea. Pero, ¿qué hubo con? ¿Si es así o no? Y para responder esta pregunta, vamos a analizar un par de cosas. Primero, ¿por qué las mujeres tenemos más grasa en el cuerpo? Hips don't lie, sobre todo en esa área, nalguita, cadera, Ujú. muslos, ¿no? Y parece que esto tiene que ver con la reproducción, sí, porque cosa que no le sorprenderá a nadie que se haya reproducido y haya cargado un bebé a término. Pasa que el embarazo y el amamantar a las bendis son súper caros en términos de consumo de energía. Y Sí, o sea, estás haciendo un humano. sí, básicamente se está Ajá. alimentando de ti. Sí. Y luego literal le tienes que dar de comer físicamente, no nada No, más te está sí, robando. lo sigues haciendo, pues. Sí, 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 hasta Sí. los 40 al parecer, porque el mercado laboral está perrón. Pero bueno, em, hay en los mamíferos que usamos, en los animales en general que usamos reproducción sexual, hay diferencias biológicas entre los sexos para acomodar las necesidades energéticas de crear animalitos nuevos. Y en humanos es súper claro quién se lleva el mayor costo de energía en producir Sí, bebés. o sea, es O muy sea, evidente, es ¿no? muy evidente, un espermatozoide no cuesta nada de energía que exista. Una Bendy durante 9 meses y 39 años de ser alimentado, Oye, no 39, no, pero pon tú 2. pero dos, ajá, pues sí, sí hay un gasto importantísimo de energía ahí. Necesitamos entonces, las personas que llevamos a término estas bendiciones, muchas reservas extra, porque necesitamos energía para dos. Y estos dos seres, incluidas pues, las personas gestantes, tienen también que alimentar a su cerebro, que consume un montón de energía, y al cerebro de la Bendy también. Entonces, una persona que está embarazada requiere por lo menos
300 calorías extra al día. Y cuando estamos amamantando, se sospecha que hay más necesidad energética todavía. Entonces, si no hay suficiente comida en los alrededores para que consumamos estas calorías extra, pues lo único de lo que vamos a poder sacar esas calorías es de nuestras reservas de grasa. Y entonces, pues, eso explica que tengamos tantas reservitas de grasa extra. Ahora, Sí, esa grasita extra, pues podría estar en cualquier lugar, uno diría, ¿no? O sea, ¿por sí. qué ahí? ¿Por qué ahí? Es porque los chimpancés, las nalgas de los chimpancés, ¿no? Pero, o sea, imagínense que si estuviera en cualquier lugar. O sea, que por Claro, ejemplo hubiera reservas de grasa, o sea, que acumuláramos más grasa en las muñecas, en el ¿no? codo, un codo Ajá, así en todo los flabby. codos. O como los hombros, ¿no? Que en vez de Sí. nalguitas tuviéramos como nalguitas en los hombros. Con hombreras permanentes super 80s. Ajá, o en el cuello. eh, ajá, o sea, no solo imaginarlo es raro, sino que no es muy funcional. O sea, la grasa alrededor de la pelvis, o sea, en las caderas, en las nalgas, en los muslos, y bueno, también acumulamos grasa en los pechos, crea este patrón como curvilíneo, que bueno, sí, ahorita es como, ay, curvilíneo muy femenino y por lo tanto muy fértil, pero en realidad es como una cuestión fisiológica y anatómica bastante sencilla, que es que si no se acumulara ahí, entonces la forma de movernos sería rarísima, o sea, o tal vez incluso imposible. Nuestro centro de gravedad, o sea, imagínense que la grasa se acumulara eso en los hombros, haría, o en algo de la parte como más superior del torso, o sea, como hombros, codos, etcétera, haría que es justo la parte superior, pues fuera como muy, muy pesada, que de por sí ya lo es por la cabeza. Ahora imagínense que lo acumuláramos como en las rodillas o en las pantorrillas, todo esa extra de grasa, no podríamos caminar. Entonces, esta acumulación de grasa curvilínea y femenina, entre comillas, o sea, alrededor de la pelvis y en los pechos, es más bien la forma más eficiente de tener grasa, porque además está lejos de los órganos vitales. Y los órganos vitales no se llevan bien con estar rodeados de mucho tejido adiposo. De hecho, por eso hay problemas con la obesidad. Alrededor de la pelvis y en las chichis no pasa nada. Ahora, ya aclaramos, entonces sí hay más grasa y ya vimos para qué puede estar ahí. Pero ¿qué onda con la fertilidad? O sea, si hay una razón de que hay mayor fertilidad y por lo mismo los hombres detectan este aumento y prefieren a las mujeres con curvas. ¿Qué onda con esto? ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. A ver, en esta idea hay como dos implicaciones que se están asumiendo como si fueran ciertas y tal vez no lo sean. Esto lo estamos sacando de un libro que es sobre las nalgas, que se llama Butts, a Backstory, muy buen título, que Uy, en español, no existe en español, pero en español sería como nalgas, una... una historia trasera. Ajá. Entonces, bueno, a ver, estas dos ideas que están supuestos que están detrás de que los hombres prefieren a mujeres curvilíneas o nalgonas, ¿no? Por decir así, porque sí tiene algo que ver con la fertilidad o tuvo algo que ver con la fertilidad, son, número uno, que los nalgas grandes son una ventaja biológica, ese es un primer supuesto, y el segundo supuesto es que la atracción sexual que hay hacia las nalgas, que bueno, sí, eso existe en muchas culturas, eh, es algo que es innato, o sea, que de verdad está como en nuestro genoma, o sea, que es una característica de nuestra especie literal y por lo tanto está fuera de nuestro control. Como otras cosas que son innatas y están fuera de nuestro control, y lo sabemos porque hay muchos estudios que lo comprueban, como que nos gusta el sabor dulce o el sabor grasoso. Entonces, eso es así, estamos cableados, digámoslo de esa forma, para que nos guste el sabor dulce y grasoso más que el sabor de las espinacas, que es como amargo, o del brócoli, que pues también como que a poca gente le gusta, ¿no? Entonces, ese segundo supuesto es ese, ¿no? O sea, que el que nos gusten las nalgas grandes, sobre todo las nalgas en mujeres grandes, es algo que es una adaptación de nuestra especie. Por lo tanto, que es bueno para nosotros en términos de sobrevivencia natural, está en nuestro máximo interés biológico, etcétera. Esto que suena literal a clickbait, o sea, de que usted ya ha visto en el mágico mundo del internet 400 artículos que hablan de
cómo resultar más, o sea, por qué ya la ciencia descubrió que las nalguitas grandes son, qué sé yo. O sea, clickbait de Sí, esas sí, cosas, clickbait es que siempre tienen casi el mismo título, ¿no? O sea, como ¿por sí, qué los hombres naturalmente prefieren mujeres ajá, curvilíneas? nalgonas, Ajá, claro. sí. Si le suena clickbait es porque sí, muchos artículos que han sido escritos al respecto han sido parafraseados y de repente muy violentados para generar clics a páginas que le van a explicar a usted cosas como que tienen que ver con preferencias que podríamos describir como algo más bien social que biológico, pero estos artículos le tratan de poner una cosa como justo biológica y natural a ciertos comportamientos sociales que tenemos los seres Hay, humanos. hay unos ridículos. Ridículos, como Sí. por qué los tacones hacen que seamos más poderosas sobre los hombres, ¿no? Como cosas que son muy locas y que tienen justificaciones como entre comillísimas biológicas para Que explicar vienen, algo que no. sí, que vienen de papers, además. O sea, no se lo Sí, inventó la revista Maxim. pero que vienen de papers de psicología evolutiva que son muy violentados para cuestiones de clickbait. Y lo que pasa es que Lo que pasa es que estos, la psicología evolutiva es una pseudociencia. Ya lo dije, adiós. Ah, ¡puf! yo estaba buscando cómo suavizarlo. A ver, la psicología evolutiva no está bien planteada para poder realmente explicar de manera asertiva y creíble cuestiones que están profundamente enraizadas en nuestras conductas sociales y en cosas que la sociedad ha ido favoreciendo a lo largo de las décadas, y más bien busca ponerle explicaciones biológicas a cosas que no necesariamente la tienen. No ofrecen a veces buenas explicaciones para responder las preguntas que ellos mismos se hacen en sus estudios y terminan luego concluyendo que sí, que los tacones nos permiten a las mujeres tener poder sobre los hombres, porque quizá el grupo de hombres que estudiaron estaba muy entrenado socialmente a pensar que las mujeres en tacones son más atractivas que si hubieran ido a estudiar una cultura en la que los tacones no existen, punto, ¿no? Ujú. Pero pues sí, Sí. hay mucho clickbait salido de ahí. A ver, tienen que saber que me choca la psicología evolutiva. No, no se Tal vez notó. que es como, o sea, si viviéramos en una película de superhéroes, sería como mi archienemigo Corp, ¿no? Que tiene Claro. entonces a sus personajes como Jordan Peterson, que es mi archienemigo. Él no lo sabe, lo cual probablemente sea una ventaja a mi favor. Em, ¿Crees que pelearían abiertamente si él lo supiera? es un nefasto. No quiero Ok, hablar, no quiero pensar en ya. Jordan Ok, Peterson. Ajá. ok. Pero a ver, sí, sí me choca la psicología evolutiva en general, porque mucho es muy chafa, mucho es pseudociencia, como ahorita voy a explicar. No todo, por si por aquí hay algún buen psicólogo evolutivo escuchándonos, sé que no todo es así y que hay cosas que si lo del azúcar, ¿no? Que nos gusta el azúcar, pues eso es psicología evolutiva con muy buena evidencia. La cosa es que mucho de la psicología evolutiva, sobre todo lo que se trata de cuestiones como las que estamos hablando, de rasgos supuestamente seleccionados sexualmente, no tienen evidencia suficiente, pero sí tienen mucho atractivo, sobre todo atractivo como popular, y sirven muy bien para que entonces otro tipo de medios los agarren para hacer clickbait, porque ofrece explicaciones científicas, explicaciones evolutivas de comportamientos que pues sí es como de, ¿por qué les gustan a los hombres las nalgonas? O sea, sí quiero saber eso, ¿no? ¿Qué hay Claro. en mí? ¿Qué hay en mí que me atrae tanto las nalgas grandes? Y, y entonces lo lleva como a una cosa justo biológica, cuando pues no, por los métodos que utilizan, la evidencia que recaba, es imposible separarlo de si es algo más bien moldeado Cultural. por la cultura, por la historia, ¿no? Y por lo tanto, como que eso no lo ve y dice, no, sí es biológico porque ya hicimos este experimento y entonces empiezan a crear una historia sobre esa idea que parece una justificación. Entonces, y como es una historia que involucra el pasado y el linaje y tal, suena como que sí fuera así. Pero cuando vas y lo ves, no hay evidencia, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo y el caso de las nalgas es uno de esos. Que además, pues sí es bastante dañino porque entonces es como de, ay, pues ya, es, o sea, totalmente justificable que me gusten las nalgonas y que les vea. No puedo evitar verle las nalgas en la calle a las mujeres porque mi biología está hecha así. O sea, caí en eso. Claro. Entonces,
archienemigo para mí. Y tiene todo el sentido lo que dices y tiene todo el sentido también, si tú eres una publicación en línea que necesita clics, también tiene mucho sentido que agarres estudios como uno del que los vamos a platicar, que fue sobre las nalguitas, para sacar artículos que vayan a ser interesantes para la gente, porque las preguntas son legítimas. Quizá la manera de buscar resolverlas es lo que no. Hace unos años se hizo un estudio en la Universidad de Texas que estaba buscando encontrar el origen del deseo sexual a las nalguitas de las mujeres, si acaso había un origen evolutivo o no. Y este estudio implicó enseñarle dibujos de nalguitas, o sea, de mujeres y sus nalguitas Sí. a hombres que eran pues básicamente de todas las edades postpubertad. Bueno, no, entre 17 años y 34. Sí. Y estos dibujos de mujeres nalgonas tenían las nalguitas, las mujeres en distintos ángulos. A estos 102 hombres, porque fueron 102 que les enseñaron dibujos de mujeres nalgoncitas, les enseñaban dibujos de nalgonas con sus nalguitas en distintos ángulos, para O sea, ver más cuál, paraditas, menos más paraditas, paraditas ¿no? menos, exacto, sí. Y a ver cuál era el ángulo que les parecía más sexy. Y de acuerdo con lo que contestaron, los hombres preferían a las mujeres que mostraban sus nalguitas en un ángulo de 45 grados, un ángulo muy agudo, Pues paradito tal cual así, ¿no? paradito Sería. tal cual. Sí, sin Sí, que esté como hacia arriba. Ajá. porque eso sería raro. Esto sería raro. Sí, Luego, no se quedaron ahí porque dijeron, no, qué interesante. esto es muy científico, vamos a Esto está seguir. súper interesante. Entonces, las mismas fotos, o sea, las mismas imágenes que les habían mostrado con diferentes ángulos, las photoshopearon para que tuvieran los mismos ángulos, pero que las nalgas fueran más grandes. Y otra vez les dijeron a estos hombres cuáles son los que más te gustan, y entonces los que más les gustaron fueron las mismas, aunque las nalgas hubieran cambiado de tamaño, o sea, como las que estaban a 45 grados más paraditas. Y entonces dijeron, fin de los datos. Con esto tenemos suficiente para comprobar que hay un deseo natural por nalgas grandes. No solo nalgas grandes, sino nalgas que están como paraditas, o sea, como sacando la nalguita. Y por lo tanto, porque no se quedaron ahí, por lo tanto, esta es una adaptación evolutiva de las hembras de homínidos del linaje humano, porque les ayudaba a como llevar a término más embarazos, ¿no? Y proveer para múltiples crías que hubieran tenido. Ahí hay un salto bastante cuántico. Sí, sí, como que la conclusión de a 102 vatos parece que les gustaba más este ángulo a decir, esto da ventajas evolutivas de embarazos y además, Pues que sí, o sea, dieron más y por lo tanto hace explicaciones. 6 millones de años, así, Sí, o sea, sí. what? No solo puedes como aguantar, proveer y llevar a término múltiples embarazos, sino que también tienes como un mejor ángulo para agacharte a A forrajear perrear. comida, al perreo del pasado. Y por lo mismo puedes también pues juntar más comida que personas que no tengan las nalguitas en 45 grados y puedes darle mejor de comer a tus bebés porque eres mejor forrajera y entonces mejor proveedora. Y Y entonces, ¿cuál es la adaptación masculina? Dime. pues los machos van a elegir a una hembra que pueda brindarle más comida a sus bebés. Y el que tengas unas nalguitas prominentes es una clara señal de que esa mujer va a ser mejor proveedora que ninguna otra. Esto, amiguis, es claramente pseudociencia. Por eso decía la psicología evolutiva es una pseudociencia. Ya hice el disclaimer, no toda, ok, pero esto sí. ¿Por qué? Porque no hay nada en esta investigación que pruebe esas conclusiones, nada. O sea, los datos son literalmente la preferencia de 102 hombres entre 17 y 34 años que dijeron me gustan más estas nalgas en ese ángulo y ya. O sea, pudo haber sido lo que están diciendo, sí, pudo haber sido cualquier otra cosa, también. No probaron nada más allá. No No, no hay probaron un que si ese, datito. no hay un datito de que si ese ángulo de nalga hace que efectivamente si estás embarazada te puedas agachar mejor, que, o sea, que sí efectivamente más grasa en ese ángulo hace que puedas tener más embarazos, o sea, nada más. Y partimos también de otro problema, que es que mucho de lo que investiga la psicología evolutiva y concluye parte de una suposición que puede ni siquiera ser cierta, y que es que
el seleccionar una pareja siempre está basado en poder cachar y por lo mismo buscar activamente rasgos genéticos que sean positivos y benéficos para algo, ¿no? O sea, piensen ustedes, por ejemplo, en el ejemplo legendario de la cola del pavo real, que se supone que es un rasgo secundario sexual que hace que las hembras se desmayen cuando haya un pavo real con una cola gigante espectacular, porque es como, oh my God, esta cola es tan pesada y tan torpe que este macho que tiene esa cola tan gigante debe de ser súper mamatronic para poder arrastrar todo ese lujo en su trasero y por lo mismo me quiero reproducir con él, porque claramente es feo, fuerte y formal, ¿no? O sea, Se llama la hipótesis de que existe desde hace décadas y que a todo mundo que estudia biología nos le enseñan, es la hipótesis de buenos genes. O sea, sí. que hay, así se llama, pero le podrían poner feo, fuerte y formal. Que la hipótesis básicamente es que hay rasgos morfológicos, físicos, que están correlacionados con rasgos genéticos que son adaptativos, que podrían tener que ver, por ejemplo, con el sistema inmune, o con si ser más fuerte, o con tener más territorio. Y hay evidencia de que sí, de que hay casos que es así, hay casos así paradigmáticos que justo vienen en los libros de texto que sí, ¿no? O sea, se ve que cierto canto, bueno, ese no es morfológico, pero es conductual, pero cierto canto sí está informando de que sí hay más territorio y eso a las hembras les interesa, ¿no? O de que sí cierto patrón de manchas o color está informando de que son individuos más sanos y entonces eso les interesa porque va a ser mejor papá. Pero, pero se ha llevado, digamos, como eso existe y está probado, es como, pues entonces todo es así. O sea, todo Claro. rasgo que prefieren las hembras o los machos, rasgo físico, pues es porque debe estar correlacionado con buenos genes. Y la cosa es que, pues, igual y no. Esto lo llamaban unos biólogos muy increíbles, como Stephen Jay Gould, que es, escribe unas cosas muy padres. Escribía mucho corazón, mucho muamua Sí, para Stephen Jay sí. Gould. Ujú. Y Lewontin, que también es un biólogo También. evolutivo, mucho muamua para él también, lo llaman adaptacionismo y que es como pensar que todo tiene un propósito evolutivo, todo, y que hacemos todo en aras de la evolución y lo que esta nos dicta y nos programó para hacer de De alguna la manera. selección natural, de la adaptación, porque sí Sí, todo es producto de la evolución, claro, pero no claro. todo tiene un propósito y no todo No, evolucionó adaptativamente. Ajá. no. Y pues obviamente ellos critican mucho esta manera de pensar porque corta la posibilidad de que hay ciertos rasgos que no tienen un propósito Que o no que el sirven para nada. propósito, claro, o que pues hoy no sirven para nada, quizá en algún momento sí sirvieron, pero hoy ya no. O sea, puede que la cola del pavo real ya no sea una adaptación de nada, o quizá era una adaptación que funcionaba hace miles de años, pero hoy ya no, más que para que se, pues literal pavonen en haciendas mexicanas donde uno va a comer caro comida mexicana y que se Y ven que pon tú bonitos. que sí, que las pavorreales hembras sí les gustan las colas de los pavorreales más flashy, ¿no? O más grandes, Ujú. con más colores, lo que sea. Pero de ahí a que eso esté correlacionado entonces con un o con otra función adaptativa, o sea, que tengan buenos genes, es una cadenita más. Ujú. Porque algo que también se sabe y que se ha investigado es que los animales, pues tenemos un sistema nervioso bastante complejo y nos gustan cosas a veces porque sí. Es decir, hay Porque como están un bonitas. exacto, o sea, hay como Sí, un impulso estético sí, en los sí. animales. No nada más, o sea, digo, en los humanos es bastante evidente, como que te gustan cosas porque pues, sí, ¿no? Que además nunca han existido. O sea, cierto arte, ¿no? Que antes no existía. O sea, te gusta porque te gusta y ya. En los demás animales puede que esto sea así también. Por lo tanto, esto sería como un sesgo sensorial del cerebro, es decir, como un rasgo neurológico de que hay preferencia por ciertas cosas, por ejemplo, las cosas muy shiny o Ujú. las cosas al revés, como muy opacas o las cosas muy grandes o las cosas chiquitas o las cosas nuevas. Y que este sesgo sensorial pues va seleccionando sexualmente atributos que no son necesariamente una señal de que hay algo más allá de eso. O sea, de que hay algo más allá de que la cola sea grande y extravagante y flashy. O sea, que no es que eso esté correlacionado con que vaya a ser buen papá o que los genes van a estar buenos, sino que nada más gusta y ya. Claro. Siento que yo estoy muy ahí. Yo creo que todos estamos. Pero eso es justo lo que los biólogos evolutivos no quieren que pensemos.
No quieren que, o sea, están al tratar de buscar una explicación adaptativa para todo y decir, es que a fuerzas te gusta esta persona porque está mostrando su éxito reproductivo potencial, están de alguna manera descalificando que las cosas y las personas y nuestras parejas nos gusten simplemente porque se nos da la gana que nos gusten, porque nos parecen guapos o nos parecen Por- bonitos o porque nos me dio parecen loco buena en el onda. coco. ¿Ok? Porque Johnny el cerebro está muy loco y Pues ya, ¿no? sí. Y no hay un gusto que esté como evolutivamente mal, ¿sabes? O sea, si a ti eres una persona a la que no te gustan las personas nalgonas, más poder para ti, hermana. O sea, no pasa nada. Que además No es está verdad. mal Hay gustos para evolutivamente. todo. En los Claro, humanos y en otras especies también. también. Entonces, yo creo que más bien esto tendría que ser la hipótesis nula, es decir, el sesgo sensorial, como que gusta porque, pues, porque gusta y ya, y lo Claro. que hay que probar es, o sea, lo que hay que poner a prueba es si más bien, no, si sí tiene alguna correlación con la salud, con la fuerza o con algo que tenga que ver con que los hijos van a salir mejores. Pero dar por hecho eso está mal, o sea, está Está mal mal. científicamente mal, está 100%. metodológicamente mal. Ujú. Bueno, vamos a hacer una pausa de 7 días entre esta primera parte de nuestro programa de nalguitas y la segunda, porque sabemos que todos ustedes necesitan pararse, extender sus glúteos máximos, su gluteus minimum y su gluteus medium y todos sus glúteos para estar muy fitness de su salud mental y de su espalda baja. Entonces, gracias por escucharnos. Sintonicen para la segunda parte del programa de nalguitas la próxima semana. Y díganle a todas las personas que conocen y a las que no conocen también que nos escuchen, por favor. Compartan este programa y todos los demás Mandarax para que este episodio y todos los otros puedan llegar a más gente. Los queremos mucho y hasta la próxima semana. Adiós. Acuérdense de visitar patreon.com/mandarax. Adiós.